No hay que ser un agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla. Y digo, en esa semilla que se abone y se riegue constantemente. Pero más allá, no hay que ser un agricultor para darse cuenta que en ese proceso de riego y de sembrar esa semilla hay muchas frustraciones y hay mucho desespero. Y muchas veces pensamos, esa semilla no va para ningún lado. Y muchas veces pensamos, esto empezó y de aquí no pare. Y eso particularmente es cierto cuando se trata del bambú japonés. ¿Cuántos han ustedes oído hablar del bambú japonés? Hay muchos tipos de bambú. Pero el bambú japonés la realidad es que se requiere una paciencia muy especial. Y no te puedes desesperar. No te puedes desesperar cuando estás sembrando un bambú japonés. La realidad es que cualquier inexperto piensa, voy a tener un bambú japonés en el patio de mi casa, y a los pocos meses tiran la toalla y dice, esta semilla no va para ningún lado. Ya, lo voy a dar por estéril, lo voy a dar por muerto, ¿verdad? Pero la realidad es que el agricultor invierte su tiempo, invierte en sus recursos en el crecimiento de ese bambú. Y los resultados son a largo plazo. Los resultados no van a ocurrir en varios meses. Es más, tú siembras el bambú japonés y lo riegas constantemente, pero no ves resultados. Los primeros meses no ves nada. Ves la tierra tal y como la sembraste. En realidad, no ves nada por 7 años. Se toma 7 años. Sin embargo, durante el 7º año y en solo 6 semanas se puede ver el crecimiento del bambú hasta 30 metros de altura. O sea, casi 100 pies de alto. Entonces tú te preguntas, durante ese tiempo de aparente inactividad, el bambú estaba generando un sistema tan complejo de raíces. Se estaba arraigando tanto durante todos esos 7 años y 6 meses de crecimiento, que nada ocurría por arriba, pero todo estaba ocurriendo por abajo. Porque ese bambú iba a crecer tan y tan alto en solo 7 semanas que necesitaba el sostén, porque si no se caía. Necesitaba profundidad. Por esos 7 años. Muchos dirán, pero el bambú se tardó solamente 6 semanas en crecer. No, se tardó 7 años y 6 semanas. Por 7 años había vida en el bambú y por eso hubo crecimiento. Y lo que yo quiero traer en esta tarde, como la segunda parte de la serie La visión de vida. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de tener visión y de tener un concepto de misión en el contexto de lo que es viviendo en comunión y que el crecimiento de esos discípulos, de esos primeros discípulos, como vivían en comunión los unos con los otros. Hablamos también que la visión en comunión de vida es una iglesia con visión y nuestra visión es de buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. Pero nuestra misión para llevar a cabo, para caminar en esa visión, nuestra misión, tenemos que movilizar discípulos que declaren, muestren y defiendan la verdad. Hay un contexto de la Gran Comisión allí en lo que tiene que ver con la misión y con la visión y con la misión. También hablamos acerca de que nuestra visión
y misión, hay 4 pilares importantes de comunión de vida. La primera fue, que discutimos la semana pasada en profundidad, vivir en comunión. La segunda, que es la que discutiremos en el día de hoy, invertir en crecimiento. La tercera es descubrir tu propósito, que abundaremos más sobre ello la semana que viene. Y la cuarta es abrazar nuestra visión. En comunión de vida, la iglesia del Señor necesita visión. La iglesia del Señor necesita abrazar la visión de Dios y alinearse con la visión de Dios para ese pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y en esa abrazar la visión, hay un objetivo específico, hay una carga que Dios pone con esa iglesia en particular, esa localidad, ese ministerio en particular, y eso es la misión. Comunión de vida, Dios ha puesto una carga muy grande acerca de la enseñanza expositiva. Por eso hacer y movilizar discípulos, no solamente hacer discípulos y enseñarles para el conocimiento aquí de cabeza, sino hacer y movilizar, hacer y equipar discípulos que declaren, que muestren y defiendan la verdad. Si vamos en la tarde de hoy, la vida causa crecimiento, invierte en crecimiento. Eso es lo que Dios quiere traernos en esta tarde, y con la ayuda del Señor vamos a abundar, pero yo quiero que ustedes mantengan este pensamiento: la vida causa crecimiento, invierte en crecimiento. En Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, todos conocemos este pasaje, y Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Consideremos primeramente la vid. Jesús habla de sí mismo: yo soy la vid. Y la vid ha sido plantado en la viña, que es un sembrado de muchos árboles o enredaderas de uvas, muchas viñas, muchos viñados. La raíz de la vid es invisible y está debajo de la tierra. Y la raíz provee la savia y los nutrientes para el crecimiento. Yo soy la vid, pero dice que vosotros sois los pámpanos. Vosotros sois los pámpanos. Esas ramas son enredaderas que se extienden y crecen. Eso somos nosotros. Nosotros arraigados, pegados a la vid, asidos de la vid, estamos recibiendo los nutrientes, estamos recibiendo de la vida de Cristo. La vida causa crecimiento. La vida causa crecimiento. Y esas ramas de la vid se enredan, se siguen extendiendo y se siguen extendiendo y extendiendo. ¿No les parece eso la iglesia del Señor? La vid cuya cabeza es Cristo Jesús, recibiendo de la vida de Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recibimos la vida de Cristo, nos ha sido comisionado como iglesia del Señor la gran comisión de ir y hacer discípulos y ser testigos en toda Judea, en toda Jerusalén, Judea, Samaria y por todos los confines de la tierra. ¿No les parece eso de estar entrelazándose y enredándose?
extendiéndose en forma de enredadera. Y ¿saben una cosa? Lo interesante de la vida es que la vid no tiene forma definida tampoco. La vid se torna de acuerdo a unas estacas que ponen y se va enredando. Y esa es la forma que tiene. Es interesante, porque la iglesia del Señor muchas veces nos preocupamos por la estructura y las tradiciones y las formas y no pensamos en la vida. La vida del cuerpo está en la sangre de Cristo Jesús que fluye a través de cada uno de nosotros. ¿Y no les parece una similitud tan y tan grande? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. En Juan capítulo 15, versículo 1. Mi padre es el labrador. El padre ha invertido enviando a su hijo para el establecimiento y crecimiento de su reino aquí en la tierra. El padre invirtió. El hijo vino en forma humana, siendo Dios, tomó forma humana y vino y estableció su reino. Su reino que no es de este mundo, su reino que es un estado de cosas, su reino que es un reino espiritual, pero lo vino a establecer en este mundo a través de su iglesia. Lo estableció el día de la ascensión, cuando Él ascendía y dio señal de que el Espíritu Santo vendría. Y recuerdan que la semana pasada discutimos eso en detalle en Hechos capítulo 2. Así que lo primero que queremos, la primera observación de este pasaje que queremos tratar es lo siguiente. Así como las raíces están enterradas en la tierra, Jesús vino al mundo en forma humana. Así como las raíces están enterradas en la tierra, Jesús vino a este mundo en forma humana. Y en estos días celebramos el advenimiento del Mesías, en estos días que se conoce tradicionalmente como el tiempo de Adviento. Reconocemos la venida de Jesús, esperamos la venida de Jesús, Mesías, que vino, tomó forma humana, nacido de una virgen. Porque en forma humana Él tenía la capacidad de morir. Jesús vino a morir. Jesús vino a morir. Él vino a morir en propiciación por nuestros pecados y en cumplimiento con el pacto que Dios hizo consigo mismo aún desde antes de la fundación del mundo, según los tiempos, porque Dios es eterno. Dios es. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Aún así que es desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo con el tiempo de vida nuestro. Pero para Dios es el eterno presente. ¿Me doy a entender? Siempre lo comparo con una recta numérica. En matemáticas, una recta numérica. Y nuestro tiempo de vida aquí es como un segmento que sí tiene principio, sí tiene fin. Pero Él es el eterno presente. Así que en esa eternidad de Dios, en el tiempo determinado por Dios, Él vino y tomó forma humana. Lo segundo que queremos considerar es, segundo punto, y la segunda observación sobre todo este pasaje que hemos visto, así como esa semilla tiene que morir para que germine, Jesús vino a morir para dar vida. La semilla tiene que morir, el cascarón tiene que morir para que la vida salga. Y Jesús murió para dar vida, para impartir su vida a nosotros. Tercero, así como las ramas, los pámpanos, se extienden y crecen, nosotros estamos siendo llamados a extendernos y a crecer. La vida causa crecimiento
invierte en crecimiento. En el día de hoy venía preparado aún con un extracto de una película del año 1995. El actor méxico-americano Anthony Quinn es uno de los protagonistas. La película se llama A Walk in the Clouds. En español es Un paseo por las nubes. Y la película tiene su trama, su localidad es en el Valle de Napa, donde hay muchos viñados. Y esta familia de origen mexicano, muy tradicional y muy arraigada a sus raíces hispanas, está establecida en una hacienda que posiblemente establecida ahí desde los tiempos en que California era México. Y entonces por años y años y siglos, de generación en generación, y era una gran hacienda y producían un vino exquisito. La hija mayor del hacendado queda en estado y conoce a un soldado de la Segunda Guerra Mundial, que estaba ya regresando, y él y ella pues se enamoran. Él trata de encubrir su embarazo, ella queda embarazada de otro hombre, la violan, queda embarazada de otro hombre y él la cubre, pero esa familia tan arraigada a sus tradiciones, pues no querían recibirlo. Y el punto que queremos traer en relación al tema de que nos toca en el día de hoy es que al final hubo un altercado muy grande entre el padre de la muchacha y el soldado. El padre no quería recibirlo y un altercado tan grande que el padre agarró una linterna de fuego, un quinqué, y todo agarró fuego. Todo se encendió. Todo se encendió. En cuestión de segundos, esas llamas de fuego, esas brasas, arrasaron y se extendieron por toda la hacienda. Toda la esperanza se perdió en cuestión de minutos. Toda la esperanza en cuestión de generaciones se había perdido enseguida. No dejó ninguna raíz que plantar. Las nubes llegó a su fin. Está viva. Está viva. Las nubes viven. Esta es la raíz de tu vida. La raíz de tu familia. Estás amarrado a esta tierra y a esta familia por compromiso, por honor y por amor. Plántala. Crecerá. No sé hacerlo. Pero así es la vida. Nuestra vida estaba en ruinas. Estábamos perdidos. No había esperanza. Muchas veces muchos cristianos sufren depresión por la desesperanza.
Pero quiero que sepas que la vida está en ti. Hay vida. Y cuando hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Atesora la vida que te ha sido dado. La vida te ha sido dado. Y esa vida, tú la siembras. Y esa vida, la vida de Cristo, tú la siembras, la inviertes en crecimiento de las demás vidas. Y eso se desparrama y tú estás haciendo un impacto. Hay esperanza para generaciones. Y ese es el llamamiento de la iglesia. Saben, las ramas se nutren de la raíz y crecen para dar fruto que a su vez producen nueva semilla. Dice, ¿verdad? Estábamos leyendo que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pues la uva tiene semillas por dentro. ¿Y para qué la semilla? De la vida, tú puedes sembrar la vida, la esperanza, el evangelio, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece eso algo tan increíble? La realidad de la vida de Cristo morando en cada uno de nosotros. Esto es increíble. Eso es el llamamiento de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a dar fruto que produzca nueva semilla. Ese fruto se regenera y esa semilla se regenera. Pero es la misma simiente de la misma raíz que es Cristo. Amén. Entonces, con esto, diciendo esto, queremos considerar lo siguiente. La iglesia ha sido comisionada. De la misma manera que nosotros somos los pámpanos, asidos de la raíz, la iglesia ha sido comisionada. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a considerar lo siguiente. Primero, que la iglesia en Corinto era una iglesia que estaba muy dividida. Una iglesia que estaba tan y tan dividida. Había tantos problemas en esa iglesia, había tanta mezcla entre la idolatría, entre la cultura. Corinto era un puerto de entrada, así que había mucha influencia cultural de las naciones y de las naciones vecinas. Era una zona mercantil, había mucha prosperidad, había mucha idolatría también. Y la iglesia de Corinto, pues sufría un poco de esa mezcla, de esa influencia, porque venían muchas personas, muchos extranjeros venían, etcétera, a visitar y demás. Pero era una iglesia muy ferviente en las cosas que tienen que ver con las manifestaciones del Espíritu y con todo lo que tiene que ver con el emocionalismo y todas esas cosas. No es que las manifestaciones del Espíritu sean causadas por el emocionalismo, no me malinterpreten, pero había mucho ruido y poca sustancia. Había mucha disensión entre los hermanos y Pablo tenía que tratar, imagínense, escribió 2 epístolas tratando con esta iglesia. Y lo que ocurre es lo siguiente: entre los argumentos que aquí veían era que algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, y entonces se abanderizaban con un líder específico. Y Pablo trae una palabra de corrección aquí, y lo vamos a ver específicamente en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí lo que Pablo está estableciendo es que esa idea que ocurre mucho en las iglesias, de que esa persona que está ahí, la parí yo. ¿Ustedes han escuchado eso? Esa persona la traje yo al Señor. No, pero esa persona la discipulé yo.
¿Ve? Pablo está diciendo que ese tipo de división que hay tiene que acabarse, porque ni es el que siembra, ni es el que riega, el que da el crecimiento es Dios. Y con eso en mente, la iglesia ha sido comisionada, así como el labrador utiliza herramientas para trabajar la semilla, Dios utiliza los dones y ministerios en su iglesia para la extensión y el crecimiento de su reino en la tierra. Dios utiliza, así como el labrador utiliza herramientas, Dios utiliza los dones y ministerios. Pablo decía, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿En qué se jacta el sabio? En su propia sabiduría. Pablo está estableciendo que tú y yo hemos recibido la vida de Cristo, por lo tanto, hemos sido comisionados con dones y ministerios, cada cual en su capacidad. Pero el crecimiento lo da Dios. Lo próximo es, así como le toma tiempo a una vid crecer y expandirse, el crecimiento también toma tiempo. La clave es seguir regando, no te rindas. La semana pasada tuvimos la visita, iba yo, de mi suegra y mi cuñada. Y en una experiencia, mi suegra es una mujer de Dios, y no lo digo porque nos esté viendo en YouTube, sino porque es cierto, es una mujer que le sirve al Señor. Y en cierta oportunidad ella estuvo en un determinado país de Sudamérica, donde ella se encontró en una situación donde volar de tan lejos, y era una situación un poco incómoda. Y a veces en los viajes misioneros ocurren situaciones un tanto incómodas, que no nos creamos unas expectativas, y cuando llegamos a lugares, lo que hay es un grupito así chiquitico, o lo que hay que trabajar mucho aquí, y lo que tenemos son una semana, 2 semanas, y lo que el Señor le puso en su corazón fue lo siguiente: échale agua, riega con la palabra, enseña. ¿Y saben una cosa? Nosotros estamos siendo llamados a sembrar y echarle agua y regar con la palabra. La palabra está en ti. Lo que pasa es que muchas veces la escondemos y la dejamos para los domingos y los miércoles y los días que tenemos, los momentos que tenemos momentos de devocional. Pero la palabra está en ti. Y la palabra, yo creo mucho en la memorización de la escritura, de los versículos. ¿Por qué? Porque cuando tú menos te lo esperas, la palabra, el Espíritu Santo te recuerda. Y tú tienes que estar siempre listo. Esa idea de que te invitan a predicar y yo me tengo que preparar. Sí, uno se tiene que preparar, pero tú tienes que estar listo. Porque tú nunca sabes si tú estás en el tren o estás en el autobús y de repente se te sienta al lado una persona que tiene necesidad. Tú tienes que estar presto. Échale agua. Hace poco más de un año, cuando nosotros iniciamos aquí, plantamos esta iglesia, Comunión de Vida, ¿verdad? Extraída de Life Fellowship. Una de las cosas, cuando nos reuníamos allá en la oficina, venían personas. Yo me recuerdo en una cierta ocasión vino un señor. La segunda vez que nos reunimos, el primer día, el día de apertura de servicio, la hermana Marisela y Patrick y Carolina estaban aquí. Son los únicos que estaban aquí en ese día. Ese día estaba lleno, había mucha gente. Y el domingo siguiente, 4 personas vinieron, más la familia Vaz. Yo, wow. El día que se abrió, que inauguramos Comunión de Vida, una pareja muy amiga nuestra vino de Raleigh, Wayne y Minerva. Vinieron de Raleigh, y una de las cosas que nos dijeron es: nunca dejes de reunirte, nunca cierres, siempre mantén el servicio abierto, no importa. Y muchas veces nosotros hemos venido aquí pensando, la familia Vaz somos los que estamos aquí ya, that's it. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios es el que está plantando, eso toma tiempo. Así como el bambú japonés, toma tiempo.
Uno tiene que estar regando todo el tiempo y uno tiene que estar impartiendo vida y uno tiene que estar impartiendo vida aunque sean los de uno mismo. Uno está impartiendo vida porque la vida genera vida, la vida causa crecimiento y entonces la exhortación es que invierte en crecimiento, invierte en crecimiento. Siempre mantener los domingos abiertos. Y que yo sepa, nunca hemos cerrado un domingo, a menos que caiga una tremenda nevada un domingo. Esa es la única razón. Pero siempre vamos a estar abiertos. ¿Ves? Y gloria al Señor. Pero la iglesia es un organismo de vida que tiene que continuar y tiene que movilizarse y tiene que hacer y movilizar discípulos que declaren, que muestren y defiendan la verdad. Eso es, tenemos que abrazar esa visión, esa misión. ¿Qué tipo de crecimiento estamos hablando aquí? Bueno, crecimiento de madurez espiritual, aquello que tiene que ver con mi relación con Dios, aquello que tiene que ver con Dios ser el centro de mi vida, aquello que tiene que ver con el reconocimiento de Cristo sobre mi vida en todas las áreas de mi vida. Aquello que tiene que ver con conocimiento, sí, conocimiento. Tenemos que ser proficientes en las Escrituras, tenemos que conocer las Escrituras, pero también aquello que está cargando, que trae carga. ¿Qué es lo que te está cargando a ti? ¿Qué es lo que nos está cargando para que nos moviliza? Eso tenemos que ser consecuentes con eso. Eso tiene que ver madurez y la acción que vamos a tomar sobre eso. O sea, muchas veces queremos ser espirituales, místicos, como esos puritanos que se encerraban en misticismo cristiano, ¿verdad? Hay misticismo nueva era, hay misticismo de todos los códigos de fe, ¿verdad? Los credos y todas esas cosas. Y hay también místicos cristianos. Se encierran, están en la oración, pero no hay nada de acción. No hay nada, es pura obra. Se enclaustran, no salen, no hacen un impacto fuera. Eso no es crecimiento espiritual. Sí, definitivamente en lo que es relación. Sí, definitivamente en lo que es revelación. Muchos de ellos tenían gran revelación. Pero el impacto hacia afuera. El impacto hacia afuera de la vida. El extenderse. Aquello que Jabes oraba, que ensancha mi territorio. Aquello que me parece que es en Gálatas, ¿verdad? Que decía, ensancha tus tiendas y no seas escasa. Eso que se trata la iglesia. O sea, madurez espiritual en mi relación con Dios vertical para extenderlo horizontalmente. Segundo, en el cuerpo, en lo que tiene que ver con la comunión en el cuerpo, la preparación para el ejercicio de los dones y ministerios. Yo no sé cómo trabajar mis dones. Ni siquiera sé cuáles son mis dones y ministerios. ¿Ves? Eso ocurre en el contexto de oración. Y eso ocurre según la carga. Y luego en la aplicación les voy a decir qué hacer y qué considerar para uno poder descubrir sus propios dones y ministerios y cómo utilizarlos al servicio del Señor. Pero en el cuerpo, lo que tiene que ver, en griego se llama eso de koinonía, la vida en comunión, la koinonía, esa comunión, esa intimidad del cuerpo de Cristo, donde leíamos la semana pasada que ahí había discipulado, ahí había corrección, había conversación, había crecimiento, había exhortación, eso en el cuerpo. Así que es relacional, vertical, nuestra relación con Dios, que se extiende horizontalmente, está a nivel del cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, está a nivel del mundo, el alcance, las almas, el trabajo en comunidad que conlleva a evangelismo y por ende nos lleva a Cristo. Es una colaboración, incluso colaborando voluntariamente con otros ministerios, ¿verdad? Ministerios como decir Bread of Life, Ada Jenkins, que son los que están más cerca de aquí, Habitat for Humanity, son ministerios, son entidades
comunitarias, cristianas, con el fin de evangelismo, que la iglesia puede colaborar con ellos en momentos dados, ¿verdad? Pero el fin es Juan 3:16. El fin, nuestra finalidad, nuestra meta es predicar las almas, porque eso, ahí es donde está la llave. ¿Saben lo que cuando hablo de la llave? Esa puerta está cerrada toda la semana y esta llave la abre, me permite entrar. Pues el trabajo en comunidad es el estar colaborando y sirviendo en la comunidad, es la llave que te va a abrir la puerta para que tú tengas una persona delante de ti y tú le prediques a Cristo, establezcas una relación con esa persona y tú le prediques a Cristo. No es lo mismo como hacen los testigos de Jehová, por mencionar un grupo en específico, que lo que hacen es tocar en las puertas y entregar un tratado y siguen caminando con su maletín y su chaqueta y corbata. No hay conexión. Ahí es entregar, sigue andando. Y después rendir cuentas de cuántas personas visitaron, cuántas puertas tocaron. No es lo mismo. Estamos hablando de establecer una relación con esas personas. Establecer una relación con esas personas que te permite a ti la conversación ya más profunda espiritual. Les voy a decir algo, no importa qué sistema de gobierno tú vivas, en qué país tú vivas, donde supuestamente se prohíba la predicación abierta, si tú estás relacionándote con una persona directamente, esa es una puerta que Dios puede utilizar. Y en muchos países donde hay más persecución, donde hay más de parte de los gobiernos, ¿verdad? Se ve mucho avivamiento porque esa es la única herramienta que es disponible. La parte relacional, la parte del servicio, que te lleva a una relación, que te lleva a una conversación, que te lleva a un evangelismo, y el Espíritu Santo hace la obra de rendición a Cristo. En Comunión de Vida próximamente estamos trabajando, y esto para la información, vamos a tener unas camisetas, unas t-shirts que dice Comunión de Vida, por adelante y por atrás. Y vamos a estar colaborando con ministerios aquí en la comunidad, en aquellas cosas que Comunión de Vida sencillamente no tengamos los recursos para nosotros iniciar, pues nos vamos a estar uniendo a otros ministerios e incluso otras congregaciones también, pero nos ponemos nuestra camisa e invitamos a estas personas de habla hispana. Pero es en base a la relación. Amén. Consecuentemente y por consiguiente, el crecimiento en lo que tiene que ver madurez espiritual en nuestra relación con Dios, en la comunión en el cuerpo, en el alcance al mundo, consecuentemente va a traer crecimiento numérico. Consecuentemente, pero fíjense que es una cosa constante. Eso no puede parar, es un proceso continuo. La iglesia tiene que movilizarse, la iglesia tiene que tener esa carga. Todos los días invertimos en algo. La pregunta es, ¿en qué estamos invirtiendo? Todos los días hacemos inversiones. Invertimos nuestro tiempo en nuestros hijos, invertimos nuestro tiempo en nuestra familia, invertimos nuestro tiempo en las amistades, invertimos nuestro tiempo en muchas cosas, malgastamos el tiempo viendo televisión y haciendo un montón, pensando en musarañas y cosas de esas también. Pero lo que el Señor nos quiere decir esta tarde es, la vida causa crecimiento, invierte en crecimiento. Porque sin crecimiento es como el agua estancada. No hay razón de existir. Y por lo tanto, conlleva a muerte. Como aplicación, sé constante en tu inversión para el crecimiento del reino de Dios. No desmayes. No dejes, no hagas como el labrador que nunca ha tratado con el bambú japonés, y se desespera al mes de haber puesto la semilla, que ni siquiera ve el tuquito salir. Te va a tardar 7 años en salir. 7 años y 6 semanas. Tú sigue echándole agua. No desmayes. Sé constante.
Lo próximo es, hazte un examen, un autoexamen e identifica aquellos dones y talentos que pudieras utilizar e invertirlos en el crecimiento para el reino de Dios. Y a eso específicamente es tu talento en la intercesión, en la oración intercesora. Eres una persona que eres fácil de palabra para hablar. Eres talentoso en la música. Eres talentoso en tienes habilidad para coordinar cosas de servicio. La tecnología. Tú eres un experto en computadora, eres un experto en sonido, eres experto en cosas que tienen que ver con tecnología. Y hoy día la tecnología se puede utilizar para las cosas del reino de Dios, para la gloria de Dios, para ayudar. Quizás Dios te está llamando para dar viajes misioneros y allí establecer un sistema de redes para que en ese lugar específico pues se puedan estudiar la palabra online. O aquí mismo, hacer un sistema de comunicación entre todos nosotros para ahí maximizar. Son talentos que Dios utiliza. Tecnología. Tratar con gente. Hay personas que son más sociables que otros. Hay personas que les gustan. Ustedes no notan esas personas que son alegres. ¿Cómo estás? Te dan un abrazo. Te da un abrazo que casi te ahorca y amores que matan. Y la gente que le gusta hablar, te hacen preguntas y son genuinas en esas preguntas. No es como Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influenciar a otra gente, algo así artificial. No estoy hablando de Dale Carnegie. Estoy hablando de realmente se toma el interés en esa persona. Hay mucha necesidad de eso en el pueblo de Dios. En la creatividad. ¿Eres un artista? ¿En la danza? ¿En la actuación? ¿En el sistema de organización? ¿Llevar una oficina en orden? Son cosas que uno dice, ¿qué va a hacer una persona en una oficina? Bueno, la persona de la oficina apoya en oración y ayuda con sus destrezas organizacionales a esas personas que están en contacto con la gente allá afuera. Están sirviendo. El humor contagioso. Tú haces reír a las personas. ¿Te gusta? Eres el corazón de la fiesta. ¿Cómo puedes hacer eso para el reino de Dios? Muchas veces pensamos que ser cristiano es estar así con el cuello así y tener la cara así como si hubiera hecho gárgara con limón. Y realmente el humor también es parte del asunto. El humor conecta con la gente. El humor libera tensiones. Y el humor puede utilizarse, ¿verdad? Para llevarnos a conversaciones aún más profundas. ¿Eres médico? ¿Eres abogado? Eso hace falta mucho en la comunidad latina. ¿Tienes el don de consejería? ¿Tienes el don de comunicarte? Haz un autoexamen e identifica aquellos dones y talentos que pudieran ser invertidos en el reino de Dios. Y por último, mantente conectado, creciendo y caminar. Conéctate, crece y camina. Así como el bambú japonés, hay crecimiento, aunque no lo veas. Cuando estamos en la palabra de Dios y somos constantes, hay crecimiento, aunque no lo veas. Y ese crecimiento lo ocurre cuando estamos en Cristo Jesús, cuando Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Cuando sabemos que un día vamos a partir de este mundo y vamos a rendirle cuentas a Dios y el saber que en nuestra condición natural, por las obras que nosotros hagamos, pues nosotros no hay nada que nos pueda llevar hacia Dios, pero el saber que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él tomó toda la justicia de Dios y la clavó en la cruz.
y para que nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, seamos hallados justos delante de Él. Yo no sé si nos estás viendo allí en YouTube, aquí, los que estamos aquí, los que nos visitan, cómo es tu relación con Cristo Jesús, pero el Señor nos está invitando a que la vida causa crecimiento y que invertamos en crecimiento, y esa es la obra de Dios para su iglesia.